Según Platón, los antecedentes que él mencionó sobre la Atlántida en sus obras Timeo y Critias, las cuales fueron escritas alrededor del año 360 a.C., dicha información fue otorgada originalmente al estadista ateniense Solón por sacerdotes egipcios en Sais en el siglo VI a.C., y posteriormente Solón se lo narró a Critias, quien fue el abuelo de Platón. La isla se situaba más allá de los pilares de Hércules, o sea, del estrecho de Gibraltar. Sus habitantes tenían una gran cultura y conquistaron muchas partes de Europa occidental y África, pero luego de un periodo de grandes terremotos e inundaciones, la isla fue en un solo día y en una sola noche de desgracia tragada por el mar. Y Platón atribuyó la creciente maldad de sus habitantes como la causa oculta que provocó la destrucción de su isla. Muchos investigadores consideran que la historia de Poseidonis es solo una fábula que inventó el filósofo griego, pero Elena Blavatsky afirma que Platón, como iniciado, no estaba en condiciones de divulgar todo lo que él sabía y optó por presentar una mezcla de verdad, alegoría y mito, con el objeto de mantener vivo el conocimiento acerca de este mítico continente. Por ejemplo, una parte de lo que severa el filósofo se refiere al vasto y antiguo continente de la Atlántida, mientras que otras veces alude específicamente a la isla de Poseidonis, que fue su remanente final y el cual tenía el tamaño aproximado de Irlanda, y de acuerdo a la teosofía moderna, Poseidonis fue destruida en el año 9565 a.C. Y aunque el propio Platón sostuvo que la teoría de la Atlántida era extraña pero perfectamente verdadera, los historiadores de cabecera la descartan como ficción. Sin embargo, esta tierra también es mencionada directa o indirectamente por otros autores clásicos. Por ejemplo, número 1. Escribiendo en torno al 450 a.C., unos 100 años antes de Platón, Heródoto llamaba a lo que ahora se denomina Océano Atlántico como el mar de Atlántida, y describió una tribu de atlantes, que vivían cerca del monte Atlas, al noreste de África. Número 2. Alrededor del 100 a.C., Claudio Eliano reportó que según los habitantes de las costas oceánicas, los antiguos reyes de la Atlántida trazaban su ascendencia al dios Poseidón. Número 3. El historiador Marcelo apuntó que los pobladores de las Islas Canarias preservaban tradiciones sobre la Atlántida, que una vez había gobernado todas las islas en el océano que lleva su nombre. Número 4. En torno al año 8 a.C., Diodoro Sículo habló de Atlantoi, tribus atlantes que vivían en el norte de África, cerca del océano, y cuyas deidades se originaron en el Atlántico. Número 5. A mediados del siglo V después de Cristo, el filósofo Proclo mencionaba que alrededor del año 300 a.C., los sacerdotes de Sais le habían mostrado a Carantor, alumno de Platón, las columnas del templo donde se había registrado la tradición atlante. Blavatsky asevera que el mundo sabría mucho más sobre la Atlántida si no fuera por el hecho de que muchos trabajos antiguos se eliminaron deliberadamente, como por ejemplo fue el caso de los numerosos y valiosos trabajos que se guardaban en la biblioteca de Alejandría y que fueron destruidos por los romanos, luego por los cristianos y finalmente por los musulmanes, al grado que se estima que solo han sobrevivido hasta hoy un 5 o 10% de las obras escritas sobre las civilizaciones mediterráneas precristianas. Asimismo, a ambos lados del Atlántico pueden detectarse numerosas leyendas que se refieren a la Atlántida u otras tierras sumergidas. Por ejemplo, número 1. Los aborígenes de Norteamérica tienen tradiciones que hablan de sus ancestros llegados desde una tierra en dirección del sol naciente, y cuando América fue descubierta por primera vez, se encontraron algunas tribus nativas que llevaban el nombre de Atlanta. Número 2. Según el Popol Vuh, los mayas quiché eran inmigrantes del este que vivían en la oscuridad y viajaron al oeste en barcos buscando a dónde sale el sol. Número 3. En Bretaña, la historia arturiana sitúa la isla de Avalon en el Atlántico y se refiere a la tierra sumergida de Lyonesse, situada fuera de las islas Sorlingas al suroeste de Cornwall. Número 4.
En Irlanda existe una leyenda acerca de Yggdrasil, Jaebrasil, una tierra en el océano del oeste y de pueblos con poderes mágicos oscuros que emergen del mar. Número 5. Y por su parte, los celtas de Bretaña contaban un relato sobre la isla sumergida de Is, situada más allá de la costa. Además, muchos pueblos en la antigüedad daban nombres perceptiblemente similares a una isla continente localizada antaño en el océano Atlántico. Por ejemplo, las tribus bereberes del norte africano la llaman Atala, los vascos Atlántica, los vikingos Atli, los babilonios Arauyú y los aztecas Aztlán o Tulán. Los hindúes se refieren a la Atlántida o a sus diferentes sectores en varias fases de su evolución, como Atala, Saka, Dwapa, Saka-Dvipa, Atlántida Prístina, Sveta, Svipa, Isla Blanca, Ruta y Daitia, grandes islas que quedaron luego que se hubiera hundido la mayor parte de este continente, y Saka o Sacha, Dvipa, Poseidonis. Los hindúes localizaban Atala en la séptima zona climática, esto es, en los 24 a 28 grados norte, o sea, la misma latitud que las Islas Canarias. Y Blavatsky describe estas islas como los remanentes de un continente gigantesco, aunque sumergido, y que antiguamente unían África con América. Christian O'Brien, geólogo de exploración antigua, cree que Poseidonis se sitúa más al norte, alrededor de las Azores, en la dorsal media atlántica. Y al contornear el lecho marino, O'Brien descubrió que las Azores estaban separadas y rodeadas por una red de valles submarinos que tenían todas las marcas distintivas de haber sido, en otra época, valles fluviales en la superficie, y de esta forma concluyó que Poseidonis medía 720 kilómetros de este a oeste y 480 kilómetros de norte a sur, con altas cadenas de montañas que se elevaban más de 3.660 metros sobre el nivel del mar. Actualmente solo se aprecian los picos montañosos sobre las aguas que componen las 9 islas volcánicas de las Azores. Existe evidencia de que muchas otras áreas en la dorsal media atlántica pueden haberse sumergido aproximadamente en los últimos 12.000 años. Además, durante la última era glacial, varias de las islas actuales en el Atlántico y en el Caribe eran mucho más grandes debido a que los niveles del mar suelen estar unos 130 metros más abajo de lo que están situados hoy en día. Y también grandes zonas de plataformas continentales actuales fueron tierra firme, como es el caso de la costa oriental de Estados Unidos, que tenía unos 160 kilómetros adicionales de ancho, mientras que en el Caribe, el área total de los bancos de las Bahamas estaban sobre el nivel del mar durante la última glaciación. Por otra parte, se han descubierto estructuras de piedra, a menudo de proporciones megalíticas, fuera de la costa de Estados Unidos, México, Venezuela, Cuba, las Bahamas, las Azores, las Islas Canarias, España, Portugal, Marruecos, Egipto y muchas islas mediterráneas, incluyendo Malta, Cerdeña, Córcega, Sicilia, Creta y las Baleares. E igualmente, se localizaron 3 esqueletos bien preservados en cuevas submarinas fuera de la costa de Yucatán, fechados en más de 13.000 años. Además, en el Caribe existen numerosos sitios arqueológicos submarinos, como por ejemplo el Camino de Bimini, que es una estructura de piedra en forma de J al revés, con más de 400 metros de largo y situado fuera de las islas de Bimini, en las Bahamas, entre 5 a 7 metros por debajo de la superficie del mar. La explicación oficial es que solo consiste en una disposición natural de roca costera, pero otros investigadores reportan evidencia de que podría haber sido un rompeolas similar a varios otros hallados en el Mediterráneo. Y es que muchas partes de dicha estructura tienen 2 o 3 senderos de piedra y diversos bloques que están mortajados y espigados, exhibiendo asimismo marcas de herramientas. Otro ejemplo de un imposible vestigio arqueológico de la antigua civilización atlante son las imágenes de sonar que en el año 2001 revelaron lo que parecía ser un complejo íntegro de estructuras piramidales y otras formas a más de 700 metros fuera de la costa oeste de Cuba. Y si esto se confirma, la sumersión no podría deberse solo al aumento del nivel del mar, ya que el nivel del mar nunca ha estado a un grado tan profundo. Se dice que Poseidonis controló un vasto imperio que incluía partes de Europa y el norte de África. Blavatsky sostiene que Grecia, Creta, Sicilia, Cerdeña y muchas otras islas del Mediterráneo fueron colonias de la Atlántida, pero no así Egipto, y de esta manera dicha civilización también puede haber incluido al Caribe y partes de América. Las migraciones del hombre de Cro-Magnon.
Uno de los primeros humanos conocidos de nuestra subespecie, Homo sapiens, fue el hombre de Cro-Magnon, el cual difería de sus descendientes actuales en el viejo mundo no solo en su fisiología más robusta y capacidad cerebral ligeramente mayor. Los Cro-Magnon comenzaron a llegar a Europa hace unos 40.000 años en el Paleolítico Superior, época en que Europa estaba habitada principalmente por neandertales. Los orígenes de los hombres de Cro-Magnon han sido denominados como un complejo misterio, pues representan un gran salto evolutivo a nivel de la civilización. Ellos mostraron muy poco parecido a la imagen popular de los salvajes desaliñados, peludos y cavernícolas. Estos individuos cazaban y pescaban en grupos organizados, vivían en refugios construidos artificialmente, usaban ropas surcidas e incluso joyería, y también enterraban a sus muertos. E incluso hay indicios de que ellos ya ejercían la agricultura hacia el año 16.000 a.C., mientras que usualmente se afirma que esta práctica fue concebida durante la revolución del Neolítico alrededor del 10.000 a.C. Los cromagnones fueron creadores del asombroso arte rupestre descubierto en el sur de Europa, y la técnica que emplearon es tan altamente sofisticada que las pinturas inicialmente fueron descartadas como falsificaciones, ya que ningún otro arte comparable se había descubierto hasta entonces. Ocasionalmente se encuentran representaciones de los propios cromagnones mostrándose como hombres con cabello corto y afeitados, y otros que tocan instrumentos musicales, y también mujeres de apariencia bastante moderna. Pero la mayor parte de sus pinturas se centra en los animales que cazaban, retratados a menudo en una forma muy realista y haciendo un habitual uso de los contornos de la cueva para producir un efecto tridimensional vívido. Las cámaras en cuestión tienden a ser bastante pequeñas y difíciles de alcanzar, pero no muestran señales de haber sido empleadas para propósitos domésticos, y por consiguiente ahora se acepta la teoría de que fueron utilizadas como santuarios para ritos religiosos e iniciatorios, mientras que las marcas halladas en cavernas y huesos indican que los cromagnones también realizaban observaciones astronómicas y cómputos calendáricos. Era tal el avance que tenían estos humanos que actualmente existe una tendencia a evitar el término Cro-Magnon para referirse a este pueblo del Paleolítico Superior, y se prefiere definirlos como humanos anatómicamente modernos o humanos modernos prístinos. Pero sin importar cualquiera que sea la forma en que se los llame, los cromagnones parecen haber llegado en 4 oleadas principales o invasiones, y en Europa estas se conocen como: número 1, Aurignaciense, hace unos 34.000 años; número 2, Solutrense, hace unos 21.000 años atrás; número 3, Magdaleniense, hace unos 18.000 años; y número 4, Asiliense, hace unos 12.000 años. Y estas etapas de fabricación artefactual aparecieron de improviso y nunca se han encontrado fases formativas. Los Cro-Magnon se asentaron principalmente en las regiones occidentales de Europa y el norte de África y algunas islas cercanas, aunque también sus restos fueron localizados en partes de América del Norte y del Sur. La invasión asiliense ocurrió alrededor de la época que Platón menciona para el hundimiento de Poseidonis, y esta cultura era inferior a la aurignaciense en varios sentidos. Algunos investigadores han propuesto que los cromagnons tuvieron su origen en Poseidonis y quizás otras islas del Atlántico, y que emigraron a Europa y América en varias oleadas a medida que las islas mostraban mayores señales de inestabilidad geológica, las cuales culminaron en el hundimiento de esta legendaria comarca. Blavatsky aduce que la actividad sísmica llevó a que se esparcieran un número de pequeñas islas en torno a Poseidonis que se encontraban deshabitadas por mucho antes de la catástrofe final. Entre tanto, la versión oficial basada en la datación de sitios en donde se encontraron rastros del hombre de Cro-Magnon es que estos migrantes ingresaron a Europa desde el oriente. Los Cro-Magnon practicaban el culto al toro, y Platón informó que los habitantes de Poseidonis también veneraban a este animal. Según Platón, Poseidonis antiguamente era una gloriosa nación, y Blavatsky, por su parte, sostuvo que sus habitantes seguramente no fueron una raza de paleolíticos salvajes, y puntualiza que, si bien en la práctica no hubo progresos durante la última etapa del Paleolítico, los Cro-Magnon europeos representaron una fase cultural superior a las últimas culturas del Neolítico, y así describe su habilidad artística como un destello de cultura atlante que reaparecía ancestralmente, mientras que los solutrenses y quizá los magdalenienses pueden haber navegado directamente desde Europa a América entre 18.000 y 12.000 años atrás. También podrían haber arribado a esa zona desde la isla de Poseidonis, siguiendo la corriente ecuatorial sur e ingresando en el área caribeña
antes de dispersarse por América del Norte y del Sur. Y esto explicaría los sitios arqueológicos que han sido descubiertos en Pensilvania, Virginia y California del Sur, fechados entre 15.000 a 18.000 años antes del presente. Los antropólogos concuerdan que el hombre de Cro-Magnon es representado en la época moderna por los pueblos bereber y tuareg del norte africano, los guanches recientemente extintos de las Islas Canarias, los vascos del norte de España, los aquitanos del valle de Dordoña y Bretaña en Francia, y hasta hace poco tiempo por los habitantes de la isla de Olerón. Cedric Leonard establece que los ibéricos, mauritanos, lusitanos y británicos, antiguos bretones, también descendieron de refugiados atlantes de la era glacial, y asegura que varios dialectos de la lengua original atlante acompañaron a los Cro-Magnon a medida que se esparcían en las zonas occidentales de Europa y África, y que los remanentes de este fenómeno existen hasta hoy en lo que él denomina el complejo lingüístico bereber ibero-vasco, el cual se extendió desde Marruecos hasta la península ibérica, luego hacia Dordoña y Bretaña, y continuando al norte en dirección de las Islas Británicas. E incluso algunos investigadores han señalado semejanzas entre el idioma vasco y las lenguas de los aborígenes americanos. Y también Blavatsky sostiene que los Cro-Magnon, guanches y vascos son descendientes de los atlantes, y menciona que se han encontrado restos líticos en las Islas Canarias que muestran símbolos esculpidos similares a los descubiertos en la costa del lago Superior en Norteamérica. Muchos pueblos europeos posteriores están más o menos emparentados con los atlantes, incluyendo los hiperbóreos, los cimerios, los arimaspos, los escitas y los ancestros de los primeros griegos y romanos, o sea, los eolios, los dóricos y los jónicos, así como sus predecesores, los pelasgos, los yapigios y los etruscos, y también los egipcios, los fenicios, los cartagineses y los minoicos. Y de igual manera, hubo una fuerte influencia atlante en los amerindios del Nuevo Mundo y también en los posteriores mayas e incas. Los antiguos cráneos braquicefálicos de cara ancha y cabeza redondeada hallados en América bien pueden constituir los vestigios de mongoloides que entraron al Nuevo Mundo desde Asia por el puente de Beringia, pero como se mencionó anteriormente, varias calaveras muy antiguas descubiertas en este continente son dolicocéfalas alargadas, de caras cortas y muestran rasgos caucasoides y Cro-Magnon. Descubrimientos genéticos. El ADN mitocondrial recuperado de 2 especímenes de Cro-Magnon fue identificado como alogrupo N, del cual se cree que tuvo su origen hace 65.000 años y es ancestral a casi todos los alogrupos europeos y polinesios, además de muchos asiáticos y amerindios. Su frecuencia promedio entre estos últimos es del 3.2% y sus presuntos alogrupos descendientes incluyen los tipos A y X. La clase X está presente en Europa, norte de África, el Medio Oriente y América, pero casi no existe en el este de Asia. Los araucanos de Chile, que comúnmente tienen el cabello rizado café rojizo y ojos verdes, poseen genes caucásicos paleolíticos significativos y podrían haber llegado desde España hace entre unos 18.000 a 12.000 años atrás. Y asimismo, esta etnia chilena puede descender desde los Cro-Magnon, ya que en esa área se localizaron varios cráneos de dicho pueblo europeo. Los mayas, incas, araucanos pertenecen virtualmente en un 100% al grupo sanguíneo O, de cuya población el 5 a 20% constituyen rhesus negativo, y acerca de este punto, Leonard escribe: esta fue la sangre de los europeos originales y resultado de los hombres de Cro-Magnon. Las razas que la poseen se encuentran en América y las Islas Canarias, además de los bereberes, vascos, celtas y gaélicos.